Los no muertos son seres que jamás mueren, y para ellos, como inmortales que escaparon del ciclo de la vida y la muerte, dominar una pequeña dimensión no sería difícil. Conquistar el lugar conocido como el planeta Tierra era solo cuestión de tiempo, o al menos eso era lo que pensaban, mientras el esqueleto al frente se preguntaba cómo era posible aquello, ya que él era solo un simple humano. Entonces, ¿cómo era posible que siguiera con vida? El protagonista sale de entre las llamas y dice que va a explicarlo, probablemente porque era más resistente que ellos, pero antes de que termine recibe un golpe en el pecho, y en ese momento la historia retrocede 2 años atrás, cuando alguien dentro de una habitación decía que ya no podía aguantarlo más. Ella dijo que lo dejaría vivir allí un tiempo porque él había dicho que iba a buscar trabajo, pero pasaba el día entero jugando videojuegos y bebiendo, si fuera para vivir bien y volver a la casa de los padres. Nuestro protagonista intenta explicar que no puede volver con ellos a esa edad, pero la chica dice que es aún peor que siga dependiendo de su hermana menor. Él entra a su habitación sin decir nada mientras ella le dice que es mejor que use la miseria que recibe para salir a buscar trabajo y dejar de ser una carga. El tipo solo cierra la puerta, escucha el regaño, respira hondo, cae sobre la cama y se dice a sí mismo que Kang Ha-eun es patético, preguntándose por qué estaba viviendo así, ya que lo único que había conseguido desde que llegó a Seúl fue un trabajo de una semana en una gran corporación, del que pronto fue despedido. Sería bueno conseguir al menos un trabajo de medio tiempo apilando cajas para ganar algo de dinero. Ve que la computadora está encendida y piensa que la vida sería mucho más fácil si fuera como un videojuego, al menos en eso era bueno, y así sería fácil conseguir un buen trabajo, pudiendo elegir ser guerrero o espadachín, y en medio de esas divagaciones se queda dormido de repente. Aparecen muchas ventanas de sistema y se detecta una conexión con una dimensión llamada Rakim, mientras un mensaje dice que la conexión fue temporalmente denegada y que el tutorial comenzaría en la Tierra. Al abrir los ojos se encuentra en un vacío, confundido por las palabras flotando frente a él. El mensaje explica que hasta que la conexión completa con la dimensión de IQ se realizara faltarían 4 años y 364 días, le da la bienvenida al tutorial de Kung Fu, informa que habría 8 etapas y que la primera era la muerte. Ese lugar no estaba conectado a la realidad, pero al mismo tiempo, si abandonaba o fallaba no podría intentarlo de nuevo, y quien completara el tutorial recibiría un despertar y una recompensa extra. Ya se podía llamar al FBI, porque lo primero que se imagina el chico es una cuenta de nivel 98 llamándolo a conectarse, incluso se sonroja pensando que su adicción a los juegos le está afectando la cabeza, hasta que se da cuenta de que no es un sueño, o al menos cree que lo es, aunque en realidad nada allí lo era. Comienza a ser enviado a la primera etapa y el sistema le desea buena suerte para salvar la Tierra. Él está confundido con eso de salvar el mundo y el último mensaje solo dice que al llegar al destino debía cruzar al otro lado del puente, siendo la condición de fallo la muerte. Antes de entender qué puente era ese, cambia de lugar en un instante y ve el reflejo de las llamas, como si hubiera caído en un desafío tipo MR Beast, pero aquí quien cae en la lava muere de verdad. Mira a su alrededor tratando de entender si aquello era lava, y el calor no mentía. Ve a muchas personas, intenta comprender qué está pasando y recuerda que estaba en casa, cuando alguien lo llama por su nombre, era la misma maldita que acababa de regañarlo. Nuestro chico es Kang Ryun y ella es Kang Ah-ri, nombres muy coreanos. Él pregunta qué hace ella allí y dice que ese primer sueño del año era ridículo. Ella responde que eso es lo que ella iba a decir. Mientras también se pregunta si aquello era un sueño, ya que había visto mensajes sobre salvar la Tierra o algo así. Él le dice que deje de fingir que ese es su sueño porque es el de él, pero ella responde que eso no importa, además la lava no estaría tan caliente si fuera un sueño. ¿Cómo podía surgir una conversación tan natural en el sueño de una persona? Todo estaba mal, él se ríe y dice que el cerebro es fácil de engañar y que nadie sabe si un sueño es real o no, además de que en los sueños se puede sentir dolor, quien diga que no miente. Incluso recuerda sueños en los que se orinaba y despertaba seco, para vergüenza de su hermana. Luego la ignora y comienza a avanzar, diciendo que irá al otro lado del puente como indicaba el desafío. Claro que como esto era su sueño, ella sería una NPC y no sabría nada, lo que provoca que ella lo regañe diciendo que sí sabe y que deje de llamarla así, porque este sueño es de ella. Lo que la sorprende es que él no tenga miedo de caer y morir, él dice que es estúpida, que si muere solo despertará, pero en medio de la frase un cuerpo cae entre ellos, se derrite agonizando en la lava y ambos tiemblan al ver eso, con el olor a carne quemada subiendo. Ella le pregunta qué estaba diciendo ahora, y él responde que el grito fue muy realista, pero que no tiene miedo. Ella suspira diciendo que realmente es un idiota y que sería mejor agacharse y gatear, que es más seguro. Él intenta fingir que no tiene miedo y poco después todo el grupo avanza, con ambos moviéndose agachados. Ella pregunta qué cree que está pasando y si tiene alguna idea, y él responde que está seguro de que es solo una pesadilla muy realista, aunque no podía existir un sueño así, debía estar pasando algo que no podían comprender, y quizás si morían allí, morían en la vida real. Kang se ríe y dice que ella es una desgraciada, que está tratando de ignorarlo pero hablando así lo asusta más. Ella se da cuenta de que él solo estaba fingiendo valentía.
Él cae de bruces y pide un momento para descansar, no porque tuviera miedo sino porque estaba cansado. Ella le pregunta si va a quedarse tirado como un idiota y él dice que aún había una pequeña posibilidad de que fuera un sueño, hasta que una ventana aparece de nuevo frente a ambos diciendo que el tiempo determinado desde el inicio del tutorial había pasado y que la dificultad aumentaría. De repente todo el lugar empieza a temblar y la parte trasera del puente comienza a desmoronarse. Ahora es una carrera desesperada, su hermana se levanta y corre dejando incluso una estela, y nuestro chico no tiene más opción que hacer lo mismo, pensando que el puente no era tan estrecho mientras no tropezara. Llega casi al final concentrándose en el suelo y ve la salida al otro lado, celebrando que todo va a terminar, pero al mirar hacia un lado ve que el puente sobre su hermana empieza a colapsar. La llama, ella mira hacia arriba y ya es tarde, pero el chico reúne valor, salta hacia ella, la agarra por la espalda y se lanza al otro lado con ella, salvándola. Aparece un mensaje diciendo que subieron de nivel y completaron la primera etapa, quedando temporalmente despertados como recompensa, aunque el despertar real solo ocurriría al finalizar el tutorial. Nuestro protagonista se estira diciendo que por fin terminó, casi sin poder moverse del miedo, mientras su hermana está más interesada en ese asunto del despertar y el tutorial. Él le dice que agradezca al tipo que salvó a Yesuin, pero se detiene al ver aparecer una ventana de estado, ya que para Kang una ventana de estado es lo número uno que un hombre quiere recibir en su cumpleaños. La ansiedad del gamer vence al miedo, se levanta para mirar y ve que tiene resurrección, pero no habilidades ni skills, y los atributos tampoco parecían muy altos. Antes de poder ver el resto, despierta en su habitación de siempre. Parece que ya es el día siguiente y ahora está seguro de que fue un sueño, pero obviamente en internet todo el mundo está comentando sobre ese sueño extraño, algunos diciendo que fue el sueño lúcido más raro que tuvieron y otros que la sensación de muerte fue demasiado real. Con tanta gente diciendo lo mismo, todos lo encuentran extraño, los humanos se divierten, crean hashtags, lanzan criptomonedas, y probablemente así sería si algo así ocurriera. Lo que olvidan es que esa conexión llegará de verdad en 5 años. Cuando nuestro chico abre la puerta, él y su hermana comienzan a discutir otra vez por tonterías, ella grita para que se calle y él responde igual, ambos quedan exhaustos y pensativos, preguntándose si no sería mejor ir a comer antes. En las redes sociales solo se habla de eso, fin del mundo, sueño lúcido, sueño compartido, ¿qué demonios es esto? Los dos hermanos ven que fue algo que ocurrió en todo el mundo. Él dice que al menos es bueno saber que morir en el sueño no afectó a nadie en la realidad, pero ella responde que aún así fue aterrador, todo fue demasiado vívido, ver a esas personas caer, morir y quemarse frente a ella, y como mínimo quienes murieron así debieron quedar traumatizados. Ella se pregunta si está bien que estén comiendo tan tranquilamente mientras todo el mundo parece enloquecer, él piensa un poco y dice que no hay mucho que puedan hacer. Entonces escuchan gritos afuera y deciden mirar, y al observar por la ventana ven a un montón de gente peleando frente a un mercado, destruyendo todo, robando y hablando de apariciones. El mundo se volvió loco de la noche a la mañana, y siendo sincero, al ver las noticias de Estados Unidos, la situación parecía exactamente igual, así que todo era real, incluso su hermana, tan capitalista como siempre, estaba triste porque no podría ir a trabajar ese día, y él le dijo que despertara a la realidad, ya que obviamente no era seguro salir de casa y tenían que recordar todo lo que aquel mensaje decía sobre la conexión. Entonces él pide que se abra la ventana de estado y esta aparece de inmediato, comenta que no entiende bien qué significa todo eso, pero está claro que, sea lo que sea que venga, tienen 5 años para prepararse, y viendo el caos en las calles desde el primer día ya se nota que no será algo fácil. La hermana piensa que, por primera vez, ese idiota está diciendo algo con sentido. Después de la confusión de la mañana, aparentemente nada más ocurrió y los ciudadanos regresaron a su rutina normal, y Corea del Sur se calmó un poco. El primer día terminó, pero en cuanto cerró los ojos, la ventana apareció de nuevo. El sistema le dio la bienvenida al tutorial y preguntó si quería entender cómo funcionaba, pero él respondió que no, que solo quería ver la ventana, y al revisar se da cuenta de que estaba extremadamente débil. 8 de fuerza, 9 de agilidad y una habilidad adicional. Se pregunta si eso es bueno o malo, porque sin comparaciones no se puede saber. Lo interesante es que también tenía un atributo de poder mágico y, además, una palabra muy llamativa, habilidad innata de resurrección. Entonces entiende que esa habilidad no venía del tutorial, sino que era propia. Esta le permite resucitar 24 horas después de morir y seguirá funcionando hasta que el mundo salga de esta crisis. Básicamente, reaparece como en Minecraft, volviendo al último lugar donde durmió, a menos que seleccione otro sitio. La penalización es perder un nivel cada vez que muere y que sus atributos se reduzcan un 50% durante 24 horas. Él se emociona, convencido de que no será una habilidad inútil, y cuando el tutorial le pregunta si quiere ir a la segunda etapa, acepta, porque necesita descubrir si sus atributos son bajos o altos. La historia comenta que celebró mucho esa habilidad, sin tener idea de lo que estaba por venir, ya que aparece en un castillo lleno de masas ensangrentadas, un goblin grita y él avanza para golpearlo, pero el maldito se esquiva. El sistema informa que en la segunda etapa debe derrotar a todos los enemigos para probar su fuerza.
Como tenía experiencia en videojuegos, aprende rápido y logra golpear al goblin hasta dejarlo cubierto de sangre, con el arma goteando, mientras él tiembla por la sensación de haber matado a una criatura viva y casi vomita, sobreviviendo solo porque esa cosa también quería matarlo. Continúa avanzando y, desde detrás de una pared, otro goblin gigantesco lo observa. El chico tiembla cuando ve que el amigo del primero murió por la espalda, y la criatura musculosa se acerca. Se pregunta por qué hay dos monstruos desde el comienzo, cuando los goblins deberían ser pequeños y fáciles para principiantes, pero ese llevaba una espada de al menos 1 metro, el monstruo grita y ataca, él logra defenderse, pero queda completamente inestable, ya que nunca fue al gimnasio y solo se quedaba en casa jugando videojuegos. El impacto de esa enorme espada lo desarma y el goblin lo ataca de abajo hacia arriba, cortándolo brutalmente, recibe una paliza violenta, con la visión borrosa, preguntándose por qué tenía que pasar por eso y por qué aún no había muerto, tal vez por la resurrección, aunque eso debería activarse después de morir y no hacerlo inmortal. Mientras lo arrastran, se pregunta cuánta sangre puede perder una persona, sintiendo la muerte acercarse, y antes de morir es torturado durante varias horas por 4 goblins. Su hermana despierta con su grito, corre a su habitación y pregunta por qué está así desde temprano, y lo ve temblando, diciendo que los goblins eran terroríficos. Más tarde, en el café, él le cuenta que murió por pérdida de sangre después de que le arrancaran las uñas, los dedos y las uñas de los pies, y ella le pide que deje de contar, diciendo que ella también murió, pero no fue tan terrible. Ella pregunta si esa es la razón de su grito, y aunque se preocupa por su salud mental y menciona que los hospitales psiquiátricos están llenos por estas experiencias, él dice que no fue tan malo y que al menos hay una buena noticia: cuando mueres, el tutorial termina, y él se alegra pensando que por fin podrá descansar, pero obviamente el sistema le vuelve a dar la bienvenida al tutorial. Aterrorizado, pasa horas escondido en una cueva, esperando despertar, pero al no pasar nada, decide avanzar, toma una maza por parecer fácil de usar, pero como tiene miedo de acercarse a los goblins, piensa que un arco o ballesta sería mejor, ya que por el servicio militar tenía experiencia disparando. Intenta atacar, hiere apenas a un goblin y recibe un contraataque, lleva 2 armas, corre y clava la lanza en el pecho del primero, confiado, pero al intentar enfrentar al segundo no puede sacar la lanza y el otro goblin lo mata, despertando de nuevo en su cuarto, aliviado de que haya sido instantáneo. El sistema lo envía otra vez al tutorial, etapa 2, ronda 3, esta vez decide usar espada y escudo tras ver videos en YouTube, creyéndose preparado, pero muere de nuevo. Mientras él enloquece diciendo que los matará a todos, su hermana observa preocupada, el sistema vuelve a iniciar la ronda 4, y esta vez él se queda entrenando, moviendo la espada durante horas, aumentando apenas su vitalidad. Al revisar la ventana, invierte puntos en fuerza, pero vuelve a morir. En la ronda 5 repite el entrenamiento y gana otro punto de vitalidad, y en la ronda 6, tras 10 horas de ejercicios, gana un punto de fuerza, logrando enfrentarse a 2 goblins con cierta facilidad, aunque aún le faltan habilidades clave. En la ronda 7 se dedica solo a entrenar con la espada y, tras horas, obtiene más vitalidad y desbloquea la habilidad de esgrimista, que sube del peor rango al rango F, permitiéndole mejorar un poco la postura y el uso de la fuerza, aunque seguía siendo muy mala. Aún así, celebra y decide vengarse. En el segundo tutorial hay 5 goblins, mata fácilmente a los 2 del frente y luego enfrenta a los 3 del bosque, eliminando a 2 con estrategia, pero el último es difícil. Durante el combate, bloquea con el escudo, empieza a anticipar los ataques y la esgrima rango F se activa, pero está exhausto. El goblin golpea su espada y la lanza lejos, pero él se ríe, recordando que a esa criatura le gusta torturar y evitar golpes mortales, usando ese patrón para lanzarle arena a los ojos, golpearle la pierna con una piedra y finalmente atacarlo por la espalda, matándolo. El sistema lo felicita, le otorga atributos adicionales como recompensa y le permite elegir un arma y recibir una habilidad de rango inferior en el uso del escudo, mientras él celebra el resultado. Siento que el próximo round va a borrar esa sonrisita de su cara. Aún así subió 2 niveles y dijo que demostraría que los humanos son superiores a los goblins. Aquella mañana estaba con una expresión rara, como si fuera algún meme que no conozco, diciendo que era una mañana poderosa, que él era Kang Ha-eun y se sentía increíblemente bien. Para celebrar haber superado el segundo estadio estaba preparando café y, como todo lo que hace, el sabor quedó perfecto, pero de repente escuchó un estruendo afuera y su hermana abrió la puerta preguntando qué había hecho ahora. En ese mismo instante el sistema apareció anunciando que el tutorial del mundo había terminado, que ahora podía usar el sistema libremente fuera del tutorial y que las dungeons serían activadas. Él corrió al balcón y al mirar hacia abajo vio que una puerta de dungeon había aparecido en medio de la calle. Ambos sabían perfectamente qué era eso, mientras el resto de la población miraba confundida, ya que solo los despertados podían entrar en esos portales. Esas puertas aparecieron por todo el mundo y, si no eran limpiadas a tiempo, colapsarían. Mientras tanto, la conexión con ese tal hacker aún estaba en 4 años y 357 días. Él se confunde un poco porque pensaba que el tutorial tenía 8 etapas, pero lo obvio es que en cuanto los portales se activaron el mundo cayó en un caos mucho mayor que el del primer día.
Como siempre, los hermanos, que llevan una vida tranquila, decidieron quedarse en casa buscando información. Kang descubrió que el tutorial no había terminado del todo, ya que quienes habían cumplido 16 años recientemente ahora podían participar. Su hermana comenta que hay muchos comentarios sobre las Dungeons y que dicen que quienes recibieron talentos deberían entrar en esos portales y limpiarlos. Nuestro protagonista está emocionado porque ahora puede usar la ventana de estado completa en el mundo real e intenta abrirla, pero el sistema dice que el tutorial aún continúa y no es posible, aunque le parece extraño. Recuerda que el tutorial tiene 8 etapas y que mientras él repetía el segundo estadio innumerables veces, el resto de las personas ya había avanzado, pues ya habían pasado 8 días desde que todo comenzó. Él le dice a su hermana que no tiene otra opción más que terminar el tutorial y le pregunta si consiguió información sobre el tercer estadio. Ella responde que el tema parece ser la paciencia y que es casi la única información disponible, ya que muy pocas personas pasaron del segundo. Él muestra el bíceps diciendo que eso será fácil, que se volvió muy fuerte y que no va a sufrir como aquella vez, el tercer estadio sería tranquilo. Esa misma noche comienza el estadio 3 y, curiosamente, ese líquido dorado que el monstruo le arroja encima es exactamente lo que uno imagina. El sistema explica que debe demostrar persistencia y permanecer en la ciudad, que la condición para completar es matar al jefe Gorka y que el fallo, como siempre, es la muerte, además de avisar que si espera la oportunidad correcta, esta aparecerá. Él está emocionado con su traje de camuflaje, pero se pregunta qué significa eso de infiltrarse y asesinar. Primero tiene que encontrar dónde están esos tipos. Revisa la ventana y ve que subió al nivel 4, además de recibir maestría en ballesta, brilla lleno de nuevas habilidades y decide invertir los puntos extra en fuerza y vitalidad, aunque siente que falta alguna recompensa que no recuerda. El sistema le muestra que ahora puede examinar el inventario y, al hacerlo, saca una espada del sistema, aunque está desgastada y en mal estado, pero sin muchas opciones decide avanzar y descubrir quiénes son esos Gorka. Nuestro chico recuerda la historia de Carlos Adcock, el legendario francotirador estadounidense que permaneció agachado durante 3 días a más de 1 kilómetro solo para matar a un general, y parece que ahora él lleva arrastrándose más de 10 horas seguidas hasta finalmente ver la cabaña de los enemigos, con 2 guardias al frente. Se pregunta si debería forzar el paso y eliminarlos de un disparo. Su ropa estaba llena de barro e insectos porque no podía levantarse, y justo en ese momento algo proyecta una sombra sobre él y recibe ese baño que lo deja paralizado, demostrando una paciencia extrema. Cuando la criatura se retira, él sigue repitiéndose que debe ser paciente, pero de repente dispara con furia buscando venganza. El corte es perfecto y el primero cae muerto, el segundo toma una lanza y se gira hacia él, activando una señal en la aldea que hace que muchos más se reúnan, rodeándolo por completo. Kang, ya enloquecido, sonríe diciendo que si está jodido va a decir la frase que siempre quiso, provocándolos para que vengan todos, y en ese momento incluso obtiene la habilidad rugido de león. En el segundo intento comienza usando ese rugido para atraerlos y avanza. Tras observarlos durante horas se da cuenta de que los guerreros Gorka salen a cazar de día y regresan de noche, por lo que el campamento queda mucho más débil durante el día. Aprovechando eso, entra matando a todos, invade la tienda principal y se encuentra con un jefe obeso escoltado por 2 hechiceros. El jefe señala y un círculo mágico aparece detrás de él, inmovilizándolo con una magia de bajo rango. Kang se pregunta qué tipo de tutorial maldito incluye algo así, hasta que recuerda que el rugido de león elimina debuffs por debajo del rango de, respira hondo, ruge y el efecto se rompe, avanza 2 pasos, salta y, como dice el dicho, todos tienen un plan hasta que reciben una espada, logrando derrotar al jefe. Como recompensa recibe regeneración de nivel intermedio y, por haber superado el estadio 3 en el menor tiempo posible, obtiene el título de El Impaciente. Kang está eufórico, tardó una semana en el estadio 2 y solo un día en el 3, llegando a la conclusión de que es el protagonista talentoso elegido y que pronto acabaría el estadio 4 en minutos, imaginándose matando dragones con armadura dorada. Sin embargo, un mes después, la televisión anuncia que han pasado 25 días desde que aparecieron los portales y que los primeros escuadrones fueron formados para limpiar Dungeons, recomendando a los despertados unirse para obtener recompensas. Su hermana cocina tranquilamente cuando escucha un grito, ya sin asustarse, y le dice que pare, pero él sale del cuarto diciendo que terminó, que simplemente entró y mató a todos. Ella recuerda que antes se quejaba diciendo que iba a rendirse, pero al verlo nota que está diferente, parece haber crecido 50 centímetros y ahora es una montaña de músculos. Ella dice que ya era feo y ahora está peor, mientras él, lleno de rabia, afirma que esos bastardos del tutorial están acabando con su paciencia. Ella le pide que se calme y pregunta qué ocurrió en el estadio 4. Él explica que era una especie de proyecto en grupo donde debía demostrar liderazgo, que la condición de fallo era la muerte y que tenía que destruir el núcleo de la Dungeon sin dejar a ningún miembro atrás. Los demás eran NPCs de la misión y él solo observó cómo discutían entre avanzar o retirarse hasta que decidió liderarlos. Al principio todo parecía manejable, usando el rugido de león para elevar la moral y sobreviviendo gracias a su regeneración. Ella pregunta por qué tardó un mes, y él responde que todo se torció la primera noche,
cuando los enemigos comenzaron a emboscarlos incluso de noche, obligándolo a pensar en una estrategia. Al preguntarle cuál fue, responde que simplemente decidió golpear a todos antes de limpiar la dungeon. En la fase final, cuando el grupo volvió a discutir, él reunió fuerzas, rugió y ordenó silencio, imponiendo su autoridad con la espada y amenazando de muerte a quien desobedeciera. Cuando uno protestó, lo golpeó brutalmente, dejando claro que todos seguirían sus órdenes. Tras eliminar al último enemigo y encontrar el núcleo, lo destruye y el sistema finalmente lo felicita por completar el estadio. 4. Otorgándole la habilidad clave de rango E y un fortalecimiento mental de rango B. Después de todo ese tiempo, concluye que el resultado no fue tan malo, ya que sus estadísticas aumentaron enormemente y acumuló una gran cantidad de objetos. Aún no tiene idea de cómo usar esas piedras de maná de los esqueletos, pero está seguro de que deben servir para algo, y la habilidad clave que recibió es un corte letal con la espada que tiene una probabilidad de partir al enemigo en dos. Claro que tiene un límite, pero ignora parte de la defensa. Tampoco ganó un fortalecimiento mental directamente, sino un anillo que otorga ese efecto mientras esté equipado, ya que ninguna habilidad mental de rango A o inferior puede afectarlo. Él sabía que esas dos recompensas eran increíbles, pero la mejor recompensa del chico es verlo haciendo flexiones, 300 sin parar, completamente destrozado, mostrando un físico impresionante, y ya se dio cuenta de que ese entrenamiento básico no le servirá mucho, quizá debería empezar a ir al gimnasio o algo así. Justo en ese momento llega un mensaje al celular y, al revisar, es una alerta del gobierno diciendo que apareció una dungeon en cierto lugar y que todos los ciudadanos deben quedarse en casa y encerrarse por seguridad. Al parecer la dungeon no solo apareció, sino que colapsó, y ahora hay goblins en la ciudad matando gente, porque nadie la limpió a tiempo y el portal se abrió dejando salir a las criaturas. Lo peor es que eso ocurrió justo frente a su casa, y para colmo su hermana salió a trabajar mientras él hacía abdominales, así que entra en pánico buscando un arma, ya que como no terminó el tutorial todavía no puede acceder al inventario, y al final tiene que agarrar un cuchillo de cocina. Un segundo después ya está corriendo por la calle, gritando y llamando a los bastardos, intenta activar el rugido de león, pero como el tutorial no terminó, las habilidades aún no funcionan en el mundo real, y los goblins lo miran confundidos. Él se da cuenta de que luchar sin sus habilidades será mucho más difícil, pero al menos logró llamar la atención y ahora nadie más moriría allí. El problema es que dos goblins armados se acercan, y como murió tantas veces ya está medio loco, burlándose de ellos y diciendo que ya lo superó en el segundo estadio, aunque por dentro está nervioso porque sabe que estos pueden ser distintos a los del tutorial. Con un giro del cuchillo corta con precisión, entendiendo su fuerza solo por la forma en que se mueven, y la punta de la hoja aparece en la garganta del monstruo, provoca a los demás, roba la espada de uno y dice que todavía hay mucho trabajo por hacer. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, la gente está en una oficina levantando barricadas, temblando porque algo golpea del otro lado de la puerta, y resulta ser justamente la oficina de la hermana, que está sudando de miedo. Él le había mandado un mensaje preguntando si estaba en el trabajo y ella respondió que sí, pidiéndole que no fuera. De repente se oyen gritos y sonidos de cortes, la puerta es destrozada y, para sorpresa de todos, aparece él disculpándose por romper la barricada y diciendo que ya llegó, con una sonrisa psicópata y el cuchillo en la mano, mientras todos lo miran preguntándose si de verdad es el hermano de ella. Un hombre al fondo grita diciendo que no sabe quién es él y pregunta por qué destruyó la barricada que los protegía, y él se disculpa diciendo que no se preocupen, que los monstruos ya estaban muertos, y les dice a todos que agarren al menos un arma, porque incluso alguien que falló el primer estadio puede lidiar con un solo goblin. La hermana pregunta a dónde va y él responde que vio más goblins en el camino y que irá a encargarse, porque aunque queden pocos, tiene que asegurarse de que todos puedan dormir tranquilos esa noche. En la siguiente escena ella le está echando agua en el brazo y él sigue creciendo, como si fuera a medir 5 metros, y ella se enfada diciéndole que deje de hacerse el duro y preguntándole por qué anda provocando peleas. Él explica que normalmente tiene regeneración, lo que facilita mucho las cosas, pero como no está activa fuera del tutorial, no fue tan fácil, y ella le dice que sea más cuidadoso porque sin habilidades tampoco puede resucitar. Él responde que no le importa porque fue bastante genial, y ella le dice que por eso mismo se merecía la paliza, aunque parece que otras personas piensan distinto, ya que su jefa quiere conocerlo y él se pone todo rojo. Luego llega el momento del quinto estadio, donde debe demostrar sabiduría y superar las dificultades, y se da cuenta de que aún sigue atrapado en el tutorial. Aparece un grupo peculiar, una chica de cabello azul acusando a otra de ser una súcubo, una chica rockera tratando de calmarlas, y los chicos observando confundidos. La condición para completar el quinto estadio es matar a una súcubo disfrazada de humana, y como siempre, el fallo es la muerte. La súcubo oculta su identidad y quien la descubra primero se convertirá en su primer objetivo. Kang Hyun piensa en lo peligroso que es, ya que sabe que las súcubos se disfrazan de mujeres hermosas para absorber energía, y el problema es que todas las chicas del grupo encajan en ese perfil. Una tal Alice se le acerca con ojos brillantes preguntándole a quién sospecha, y él solo piensa que es terriblemente hermosa de cerca, diciendo torpemente que no está seguro.
En ese momento el sistema informa que el anillo de fortalecimiento mental resistió un intento de seducción y él se sienta alrededor de la fogata recordando que en el primer estadio fue el fuego, en el segundo los goblins, en el tercero fue humillado y en el cuarto sufrió un mes entero, pasando por todo como un perro, pero por primera vez cree que tendrá una victoria fácil. Se tapa la boca al darse cuenta de que estaba sonriendo como idiota, sabiendo que si ella nota que fue descubierto lo matará, y recuerda que una súcubo que puede transformarse en humana y seducir así debe ser muy fuerte, además de que los otros hombres ya deben estar bajo su encanto, así que decide ser muy cuidadoso. Piensa en hablar con las otras chicas, pero decide que esa noche solo dormirá, y obviamente despierta en la oficina de su hermana, levantándose a gritos mientras la gente le pide que se calme, diciendo que el ejército ya está llegando. Él quiere matar a esa desgraciada pensando que lo atacó mientras dormía, hasta que cae en cuenta de que los batallones llegaron, sacaron ametralladoras y mataron a los goblins, y por primera vez las armas funcionan contra los verdosos. Kang observa desde la ventana mientras todos celebran, pero siente algo extraño, una presencia peligrosa acercándose, ve a los soldados disparando sin parar y preguntándose por qué no se acababa, hasta que aparece un goblin rojo al que las balas rebotan en el cuerpo, recibiendo cientos de disparos sin sufrir daño alguno. El monstruo se enfurece, corre hacia un vehículo, los soldados disparan mientras retroceden, pero el goblin salta y los masacra. Kang observa aterrorizado mientras otros informan que el Escuadrón 3 fue aniquilado y piden refuerzos, aunque alguien dice que enviarán a un civil talentoso, lo que parece inútil. El goblin salta para atacar de nuevo y un soldado apunta sabiendo que va a morir, pero en ese instante aparece Kang golpeando al monstruo con un bloque de cemento, lanzándolo lejos, sube al vehículo, pregunta si el soldado está bien y se presenta como el refuerzo, pidiéndole que baje el arma. Le advierte que el monstruo se está levantando y explica que bajó porque la criatura miró hacia la oficina y, después de acabar aquí, habría subido allí, pregunta si tienen gas lacrimógeno o algo químico, y al recibir una respuesta positiva les ordena usarlo todo, diciendo que él se encargará. La hermana observa desde arriba aterrada mientras él se acerca al goblin, los soldados lanzan las granadas y el gas afecta a la criatura, que ataca desesperada. Kang nota que se comporta igual que los goblins anteriores, y aunque él también sufre, está mucho más acostumbrado al dolor. En el primer ataque arranca el arma de las manos del monstruo y lo deja indefenso, aunque sus brazos tiemblan y parece a punto de llorar por lo duro que es, un soldado observa. Impresionado por su talento cuando alguien pregunta qué pasó y quién es el que está luchando. Tras toda la secuencia, Kang tiene las manos destrozadas, los ojos ardiendo, y aún así el monstruo no tiene ni una herida, por lo que se pregunta si debe usar alguna técnica, como un arte marcial para romperle una articulación, hasta que de repente alguien pide permiso y atraviesa al goblin con varios cortes rápidos, tan veloces que Kang ni siquiera logra verlos, quedándose preguntándose qué fue ese movimiento tan brutal. Tu madre no cortó nada, él llama a Kang y dice que ese es el jefe de una dungeon de rango F, con una defensa extremadamente alta, pero que sin duda debía tener algún tipo de debilidad. Kang se da cuenta de que el tipo sabía que era una dungeon de rango F y que se trataba de un jefe, así que claramente era alguien muy experimentado. En ese momento se lanza contra el goblin y le dice que le cuente el plan, mientras el otro le grita que sigan atacando porque la resistencia del monstruo parecía estar llegando a cero y ya no podía defenderse bien. Kang mantiene la presión, pero se pregunta de qué sirve agotar la energía del monstruo si no le están causando ningún daño, y justo en ese ataque su espada se rompe, obligándolo a necesitar un arma nueva de inmediato. Entonces nota que aún está el arma que arrancó de la mano del monstruo y corre a tomarla, diciéndole al otro que siga atacando por el lado opuesto porque él había notado que ese era más o menos el punto débil. Kang ya se había dado cuenta de que la criatura aceptaba ataques en cualquier parte del cuerpo excepto en los ojos, pero el problema era que los protegía, así que tendría que crear una apertura en otra zona. Dice que no sabe qué hacer cuando de pronto la sangre empieza a brotar y, para sorpresa de todos, ataca una parte íntima del monstruo, incluso se queda quieto un momento y le pide perdón, diciendo que fue un golpe bajo, pero explica que en ese instante el arma se movió automáticamente hacia ese punto, tal vez porque realmente era la debilidad del monstruo. No estaba seguro, pero ahora que había entrado, iba a matarlo, lo levanta, lo estrella contra el suelo, el monstruo rebota violentamente y Kang avanza de nuevo, mientras la pobre criatura espuma por la boca y llora, hasta que Kang lo remata, y el rubio observa desde lejos pensando que ese maldito era realmente fuerte, aunque no tiene idea de dónde salió un civil tan talentoso y se pregunta si será un jugador independiente. En ese momento comienza a aparecer el objeto que el monstruo soltó, pero como Kang aún no había terminado el tutorial no podía revisarlo, aunque decide recogerlo de todos modos y guardarlo, pensando que ya sabrá qué es cuando termine. El rubio se acerca para preguntarle quién es, y Kang sospecha que quiere robarle el objeto, ya que cuando se lucha en grupo se suelen compartir las recompensas, pero él no pidió ayuda y teme que el tipo quiera lo que acaba de conseguir, así que sale corriendo diciendo que está muy ocupado y que tiene cosas que resolver, incluso guiñándole un ojo a María, dejando al rubio completamente confundido.
Horas después de matar al Hobgoblin, la situación en la ciudad finalmente se calma y él acompaña a su hermana de regreso a casa, aunque las calles parecen un escenario apocalíptico. Ya de noche, al abrir la puerta, ella pregunta si por casualidad no había cerrado bien, porque el lugar estaba completamente destruido, y le dice que realmente no ha madurado nada, pero aún así se quita las sandalias tranquilamente, sin preocuparse de que lo que invadió la casa pudiera seguir allí dentro, ya que su hermana mayor incluso le había preparado comida. Mientras él come, ella mira el celular y le dice que todo esto es una locura, mostrándole un video donde aparece él destrozando al Goblin. Kang se asusta preguntando quién grabó eso y por qué lo subieron sin su consentimiento, y en los comentarios algunos dicen que fue genial mientras los haters afirman que eso fue fácil porque solo era un Goblin de segundo estadio. Aún así, el chico nació para ser influencer y unos pocos likes bastan para inflarle el ego, cosa que su hermana nota de inmediato. Él le dice que deje de hablar de su cara bonita hasta que ve que muchos comentarios dicen que su rostro parece más bien el de un villano. Más tarde, ya de noche, él llama a su hermana y le dice que necesita su ayuda, pidiéndole de forma extraña que apague la luz. Ella se confunde, pero como él la salvó ese día acepta, advirtiéndole que más vale que no se despierte gritando como idiota al día siguiente. Kang le dice que se quede tranquila porque este estadio sería fácil, y mientras intenta dormir recuerda que aquel rubio parecía muy fuerte y se pregunta cuántos estadios habrá superado, sabiendo que si no fuera por su habilidad jamás habría pasado del segundo. Aún así piensa que tarde o temprano terminará el octavo y será más fuerte que todos, recordando también que aquella súcubo, aunque lo mató, era bastante bonita, y por alguna razón está emocionado por volver a verla. Aparece en el sueño ansioso por reencontrarse, pero al abrir los ojos hay un goblin mirándolo de frente y Kang le da un puñetazo que lo manda volando. Se pregunta dónde está el maravilloso equipo que lo acompañó en el último sueño, solo para descubrir que esta vez la misión es derrotar una caverna de goblins y limpiar la dungeon, explicando que los goblins cavernarios tienen mala vista pero muy buen oído, y que como siempre, si falla, muere. Se ve rodeado y se pregunta por qué mencionan tanto lo de la audición, hasta que los monstruos gritan preguntando por qué la misión perfecta desapareció, y la escena cambia a un tipo problemático en la ciudad. Un rubio golpeando a todos, mientras alguien de abrigo verde se pregunta cómo alguien que ni siquiera había entrado al tutorial podía ser más fuerte que un talentoso. El rubio lo pisa y le dice que se calle, que nada cambia solo por recibir algunos atributos, relamiéndose al recordarla. Nota de Candy diciendo que algo interesante apareció. De pronto el escenario vuelve al quinto estadio, tercer round, y parece que Kang murió otra vez. Ahora la misión es matar a un doppelganger, un monstruo que come humanos y roba su forma para esconderse entre la gente, con la pista de que caballeros sagrados y magos pueden usar una habilidad una vez al día. Kang está en medio de un grupo numeroso, algo parecido a encontrar una súcubo, pero mucho menos divertido, como un juego de mafia donde todos sospechan de todos y la sabiduría es clave. Recordando cómo se juega en grupo, Kang respira hondo y grita ordenando que todos lo miren, tose y dice que el primero que se mueva es el culpable y será ejecutado, olvidando que en esos juegos el que más habla suele morir primero, y efectivamente muere sin entender qué pasó. Parece que en el estadio 5 queda atrapado más de un mes y medio, hasta que alguien con gafas pregunta qué opina Kang Ryun, revelando que el supuesto tipo con gafas es el propio protagonista, que decidió cambiar su apariencia. Le dice a su hermana que acaba de llegar del trabajo y ella le pregunta qué demonios es esto, a lo que él responde que quiere cambiar quién es, empezando por su aspecto, explicando que ya murió 53 veces en esa maldita misión y necesitaba intentar algo diferente. El sistema insiste en que use sabiduría, pero cada misión es distinta y no puede aprender nada, y su hermana le dice que para ser más listo solo con un trasplante de cerebro, dejándolo devastado, antes de irse diciendo que pondrá aislamiento acústico porque no lo aguanta más. De vuelta al estadio 5, el sistema repite que debe usar sabiduría para superar los obstáculos, esta vez dentro de una caverna. Kang ya espera alguna idiotez, pero de pronto sonríe al ver la misión. Completar una incubadora de tarangs de rango F, con la pista de que el tarang guardián es nivel 20, así que debía encontrar su punto débil. El tarang escupidor resulta ser un caos enorme, pero para Kang, cansado de misiones estratégicas, esto es perfecto, algo simple como matar monstruos y avanzar. Recibe un escupitajo que intenta esquivar, pero resulta ser veneno que comienza a correrle el brazo, y aún así, enloquecido, se corta el brazo afectado diciendo que no morirá ahí. Avanza, ataca el vientre del monstruo y lo parte en dos justo en su debilidad, quedando bañado en sangre y diciendo que le da igual el punto débil. Destruye la cerradura en vez de usar la llave y completa el estadio 5 fácilmente, aunque lamenta que la misión de las súcubos no vuelva a aparecer. Como recompensa obtiene la habilidad Fuerza del Titán de rango S, que le permite infundir maná en los músculos, alcanzando el nivel 25. La escena cambia a una escuela, Aula 3-2, donde le dicen a un tal Minsu que hoy es el día del golpe de cumpleaños, pero él responde que mejor no se acerquen porque está exhausto por culpa del tutorial. Le preguntan cómo fue el estadio 1 y dice que fue una basura como dicen los rumores, y que aunque está avanzando, no hay pistas claras para el estadio 5.
Un amigo comenta que si pasas del 4 ya estás en el top 1%, por eso todos guardan la información como oro, y de pronto alguien publica que terminó el estadio 7 y va al 8, dejando pistas. El 4 trata de liderazgo y se pasa sometiendo al grupo con fuerza, el 5 pide sabiduría pero se pasa usando fuerza, el 6 es estrategia pero se pasa usando fuerza, y el 7 es dedicación y se pasa destruyendo enemigos con fuerza. Minsu se pregunta quién es el troll que dejó esa información sin sentido, mientras Kang grita diciendo que él dio esas pistas para salvar vidas, pero nadie le cree. Su hermana le pregunta por qué grita tanto y él explica que fue amable y explicó cómo pasar el tutorial, pero nadie le hizo caso. Ella se ríe y dice que no pierda el tiempo, y Kang responde que pronto terminará el estadio 8 y se convertirá en el primer graduado del tutorial del país, alcanzando el mismo rango que los maestros de las grandes guilds, pero su hermana se burla diciendo que nunca estará al nivel de quienes terminaron sin morir una sola vez, mientras él lleva 4 meses atrapado en esto. Él manda callar a todos diciendo que el 6 y el 7 los pasó a la primera, y así llegamos al final. Bienvenidos al tutorial, has completado el estadio 7 y ahora entrarás en la batalla final del 8. Las recompensas del 6 fueron la espada de rango Bibelgem, que otorgaba habilidades de berserker y parecía beber sangre, y el estadio 7 le dio la armadura de Ronald, que proporcionaba autorrestauración. El chico está ansioso porque en el segundo en que termine el 8 podrá usar el inventario en la vida real y finalmente revisar aquel objeto que obtuvo del hobgoblin que mató. El sistema de bienvenida solo le pide que no tarde más de una semana, pero su expresión cambia cuando el sistema le pregunta cuáles son sus principios. Se queda quieto pensando cuando de repente el techo y el suelo empiezan a resquebrajarse y cae por un agujero como si se sumergiera en el vacío, y al abrir los ojos está en medio de una calle. Ve a una mujer caminando hacia él, pero ella lo atraviesa como si fuera un fantasma. Es la primera vez que ve una ciudad dentro del tutorial y se pregunta si está en la Tierra, pero al observar mejor nota que nadie allí es humano, todos son criaturas marrones extrañas, como lagartos bípedos deformes, tan horribles que ni ganas dan de mirarlos a los ojos. Uno de ellos parece mirarlo fijamente, aunque en realidad está observando algo detrás de él, y cuando Kang se da la vuelta ve una montaña de monstruos acercándose, los mutantes de la ciudad. Todos comienzan a correr desesperados mientras las criaturas avanzan por la calle, y Kang nota que algunos de esos monstruos ya los había visto antes, pero otros eran muchísimo más grandes y fuertes. Algo completamente incomparable a cualquier dungeon que hubiera enfrentado, literalmente parecía el fin del mundo. En ese momento recuerda al sistema diciendo que la conexión con Anka ocurriría en 4 años y 280 días, y empieza a razonar que quizá eso sucederá en la Tierra después de ese tiempo. De pronto su cuerpo queda cubierto por una sombra y al mirar atrás ve a un titán gigantesco con una cabeza extraña, casi espacial. El monstruo extiende la mano para aplastarlo y Kang intenta esquivar, pero se queda quieto y es desintegrado al instante, apareciendo luego en un vacío donde una voz le pregunta cuál fue la sensación. Frente a él hay una figura casi invisible que le explica que no es un dios, sino lo que se llamaría un administrador de una dimensión, y que ese estadio era una entrevista personal con él, donde Kang podía preguntar lo que quisiera y el administrador también hacerle algunas preguntas. Kang quiere saber si lo que vio ocurrirá en la Tierra dentro de 5 años, y el administrador responde que todo depende de lo que los humanos hagan a partir de ahora. Kang no entiende por qué alguien tan poderoso no detiene todo eso, y el administrador responde que no es un guardián, solo mantiene el equilibrio, lo único que puede hacer es crear misiones y tutoriales. Luego le pregunta por qué Kang ha seguido viviendo hasta ahora y bajo qué principio, una pregunta demasiado profunda que a Kang le resulta extraña. El administrador dice que observar a los humanos lo volvió curioso, porque todas las formas de vida inteligente son fascinantes, pero los humanos lo son aún más. Kang no gusta de la forma en que ese guardián observa a la humanidad y dice que probablemente no los ha observado lo suficiente, que en su mundo nadie tiene tiempo para filosofar, solo hacen lo posible para sobrevivir, tener un poco de felicidad y aguantar día tras día. El administrador pregunta si eso es lo que quiere proteger, y Kang responde que quiere proteger a su familia, a su hermana inútil y a sus padres, que luchará por ellos. El administrador le pregunta si quiere ser un héroe, y Kang responde que ya murió muchas veces y sabe que no está preparado, que debe haber personas mucho más fuertes que él y que no tiene ninguna posibilidad. El administrador coincide, diciendo que el talento para ser héroe es innato y que Kang está más cerca de ser un inútil que un héroe, pero aún así le agrada, porque se divirtió mucho viéndolo pasar por cada parte del tutorial. Kang se da cuenta de que ese tipo es un sádico que lo vio morir innumerables veces y le pregunta por qué el estadio 5 era de sabiduría y cambiaba tanto, pero el administrador guarda silencio y dice que el tiempo se acabó. En ese instante aparece el mensaje de que ha completado el estadio 8, y aunque Kang está confundido, el administrador le explica que el tutorial era solo eso, un tutorial, y que los desafíos que vendrán serán mucho peores, pero aún así cree que Kang tiene lo necesario para convertirse en el héroe que salvará la Tierra. Kang grita diciendo que está seguro de que hizo alguna estupidez en el estadio 5, pero la entidad solo lo felicita y desaparece.
El sistema anuncia que Kang fue el número 62 en completar el tutorial y recibe el título de graduado, y Kang despierta furioso diciendo que sabía que todo fue culpa de ese estadio 5, pero esta vez se despierta con un calcetín sucio en la boca, acusa a su hermana de haberlo hecho, y ella responde que fue para que no gritara como un maldito, diciendo que claramente falló otra vez, pero Kang aparta la mano y llama a la ventana de estado para que ella vea bien que ahora es un graduado de verdad. Ella solo dice que es muy conveniente y que ya es hora de que salga de casa y empiece a ganar dinero. Kang piensa que al menos podría haberlo felicitado y dice que ahora entiende por qué ella no tiene novio, recibiendo un golpe en la cara. Tras el desayuno ella sale diciendo que volverá luego, y Kang revisa su ventana, graduado del tutorial, título otorgado a quienes completaron el estadio 8, que da 2 puntos a todos los atributos, menos impresionante de lo que esperaba, y como no puede equipar 2 títulos, deja el de graduado como principal y el impaciente como secundario con efecto reducido. Luego llega el momento que más esperaba, el objeto del Hobgoblin era un libro extraño, Identidad verdadera y explosión mágica de rango E, un libro para aprender esa habilidad que libera energía mágica. Extrañamente él celebra muy feliz, acepta aprenderla y el libro desaparece de su mano. Más tarde, en la ciudad, una chica se presenta como nueva funcionaria pública y empieza a trabajar en la escuela que certifica a los despertados, uno de los primeros edificios construidos tras el caos. Ella espera conocer a los héroes de la nación, pero de pronto llega Kang, completamente intimidante, haciendo llorar a la pobre chica mientras le pide los documentos y le grita que hable más fuerte, hasta que otros despiertos empiezan a grabar y alguien llama al instructor Lee Hyun. El instructor reconoce a Kang, nota que se ve diferente, y Kang explica que despertó y su apariencia cambió, mostrando que es él. El instructor ve que completó el estadio 5, y Kang miente fingiendo ser más débil de lo que es, diciendo que obtuvo niveles de forma ilegal al entrar a Dungeons antes de tiempo, y cuando le preguntan por su habilidad de fuerza, responde que simplemente duplica su fuerza. Le piden que muestre todas sus recompensas, así que demuestra la regeneración mordiendo su brazo, muestra el anillo que bloquea ataques mentales y miente diciendo que también tiene una habilidad que asusta a la gente al gritar. Cuando le piden probarla, Kang toma aire y lanza un grito que hace temblar toda la sala, dejando a todos tapándose los oídos, y el instructor admite que después de eso ya no puede dudar.